Voy a escribir la primera sección directamente desde el material fuente, manteniendo la distinción entre afirmación del texto, interpretación posterior e incógnita histórica. Me enfoco en abrir el conflicto central sin adelantar escenas que pertenecen a secciones posteriores. ¿Cómo puede un hombre caminar tan cerca de Jesús y, aún así, convertirse en el traidor más recordado de la tradición cristiana? Esa es la promesa de este recorrido, no repetir una condena fácil, sino mirar con cuidado lo que realmente dicen los evangelios, donde hablan con claridad, donde interpretan y donde simplemente nos dejan frente a un silencio incómodo. Porque Judas Iscariote no aparece en esta historia como una sombra lejana. Aparece desde el centro mismo del drama. Su nombre quedó unido para siempre a la traición, sí, pero la pregunta que late debajo de esa memoria es más difícil y más humana: si todo estaba anunciado, si Jesús sabía desde antes lo que iba a ocurrir, ¿entonces Judas cumplió un destino inevitable o fue tomando decisiones concretas que lo llevaron hasta ese punto? Ahí está la tensión que hace de su figura algo tan perturbador. Por un lado, la narración cristiana lo presenta como el traidor por excelencia, el discípulo cuyo gesto abrió la puerta a la captura de Jesús. Por otro, los mismos relatos no lo muestran como una pieza mecánica movida desde fuera, sino como alguien que permanece dentro del círculo, que escucha, comparte la mesa y sigue recibiendo gestos de cercanía hasta el final. Y esa combinación es precisamente lo que vuelve el caso de Judas tan difícil de encerrar en una sola explicación. Conviene decirlo desde el principio, con precisión. Aquí tenemos que distinguir tres niveles. Primero, lo que los evangelios afirman de manera directa. Segundo, lo que el narrador de cada evangelio interpreta sobre el sentido de esos hechos. Y tercero, lo que ya no podemos demostrar con certeza adicional. Esa diferencia importa, porque alrededor de Judas se han acumulado siglos de sermones, arte, dramatizaciones y tradiciones posteriores. Algunas de esas imágenes son poderosas, pero no todas tienen el mismo peso que el texto bíblico mismo. Y en una historia tan cargada moralmente, confundir una inferencia con un dato puede deformarlo todo. Lo que sí encontramos en los evangelios es una paradoja constante. Jesús aparece como alguien que sabe que la traición se acerca, incluso que vendrá desde dentro de su propio grupo. Sin embargo, no responde apartando a Judas de inmediato ni rompiendo públicamente con él desde el primer momento. Al contrario, el retrato conserva una cercanía desconcertante. Judas sigue presente. Sigue dentro. Sigue siendo uno de los suyos en el nivel visible de la historia. Esa permanencia obliga a detenerse, porque rompe la idea de un villano simple y distante. El conflicto no nace fuera del círculo de los discípulos, sino dentro de él. Y ahí es donde esta historia deja de ser solo un episodio antiguo para convertirse en una pregunta moral de enorme calado. Si Jesús conocía de antemano la traición, ¿ese conocimiento anulaba la libertad de Judas? ¿O el texto está mostrando algo más complejo, que la presciencia y la responsabilidad personal pueden coexistir sin resolverse de una forma que nos deje completamente satisfechos? Los evangelios no presentan esa tensión como un problema teórico abstracto. La presentan encarnada en una relación real, en miradas, en palabras compartidas, en una cercanía que no impide la ruptura. También debemos evitar afirmar más de lo que la fuente permite. No podemos reconstruir con total seguridad cada pensamiento íntimo de Judas.
No existe evidencia concluyente de cada detalle interior que una lectura teológica posterior atribuye a su conciencia. Y tampoco podemos convertir cada detalle posterior de la tradición en un hecho firme. Lo riguroso, aquí, es aceptar los límites. Hay cosas que el texto declara, hay cosas que sugiere, y hay cosas que sencillamente desconocemos. Pero incluso con esos límites, el misterio permanece intacto, quizá más fuerte que antes. Porque si Judas hubiera sido solo un enemigo abierto, la historia sería más fácil. Lo inquietante es que no lo fue. Fue alguien cercano. Alguien admitido. Alguien que permaneció al lado de Jesús mientras la tragedia avanzaba. Y así llegamos al punto de partida real de nuestra investigación. No se trata solo de preguntar si había una profecía, ni solo de preguntar si hubo culpa. Se trata de enfrentar ambas cosas a la vez. Si Jesús sabía quién lo traicionaría, ¿qué muestran realmente los textos sobre Judas, un destino sellado o una cadena de decisiones? Judas no entra en la historia como una sombra sin nombre. En los evangelios aparece dentro del grupo más cercano, entre los 12, con un lugar real en la misión y una identidad ya marcada por el final que los relatos le atribuyen después. Eso importa, porque el texto no lo presenta como un extraño que se cuela desde fuera, sino como alguien admitido dentro del círculo íntimo de Jesús. Y, aún así, hay un vacío que no debemos inventar. Los evangelios no cuentan con detalle su llamado inicial como si hacen con otros discípulos. No sabemos en qué instante exacto se unió, ni qué lo llevó a dar ese paso. Eso sigue siendo desconocido. Lo que sí sabemos es que, en la memoria evangélica, Judas aparece al final de las listas de los 12, con la nota oscura pegada a su nombre. El que lo entregó o una fórmula semejante, así lo recuerdan los relatos evangélicos. Si Iscariote significa realmente hombre de Queriot, como suelen sostener algunos autores, entonces Judas habría venido de Judea, no de Galilea. Pero eso también es una conclusión probable, no una certeza absoluta. Si esa lectura es correcta, habría en él una diferencia geográfica y cultural dentro de un grupo mayormente galileo. No es un detalle menor, en una comunidad tan pequeña, la procedencia también podía marcar distancia. A la vez, el texto bíblico lo ubica en una posición de confianza. Juan dice que llevaba la bolsa. No era un observador periférico ni un seguidor de paso. Administraba el dinero común, compraba lo necesario y manejaba recursos, y eso lo ponía en el centro de la vida práctica del grupo. Esa función sugiere que había confianza depositada en él. Jesús no le entregó una tarea insignificante. Le dio algo delicado, cotidiano, fácil de corromper y difícil de supervisar. Y, según el retrato de Juan, precisamente ahí empezó a abrirse la grieta. La escena de Betania ayuda a entender esa grieta con una claridad incómoda. María unge a Jesús con perfume costoso, y Judas protesta, dice que aquello podría haberse vendido para dar el dinero a los pobres. En el plano literal, suena razonable. En el plano narrativo, Juan desmonta enseguida esa postura y afirma que Judas no lo dijo por interés en los pobres, sino porque era ladrón y se llevaba de la bolsa lo que se echaba en ella. Eso es una acusación del Evangelio, no una comprobación externa, pero dentro del relato marca un giro decisivo. La objeción moral de Judas queda expuesta como máscara. Y lo más duro es eso, su lenguaje seguía sonando piadoso mientras su corazón ya iba por otro lado. Desde ahí,
el personaje deja de ser solo un nombre y se convierte en una tensión viva. Había oído a Jesús hablar del dinero y de la imposibilidad de servir a dos señores. Había visto milagros, escuchado parábolas y participado en la misión. Y, sin embargo, el texto sugiere que algo en él seguía tomando la dirección contraria. La pregunta entonces no es solo cuándo cayó. Es cómo pudo convivir tanto tiempo tan cerca de la luz sin dejarse transformar por ella. Judas no estaba fuera del alcance de nada de eso. Había visto la multiplicación de los panes, la calma sobre el mar, las curaciones, la enseñanza del monte y la misión compartida, y aún así siguió moviéndose en una dirección cada vez más oscura. Eso es lo que vuelve su historia tan incómoda. No hay distancia suficiente para excusarlo como un extraño, pero tampoco hay una sola escena que lo explique por completo. Lo que sí vemos es una confianza enorme depositada en él y una traición que fue tomando forma dentro de esa misma cercanía. Según Juan, la identificación del traidor llega mediante una señal discreta, casi íntima, el bocado dado a quien iba a entregarlo. En aquella mesa, compartir un bocado no era un gesto frío ni judicial, era cercanía, hospitalidad, trato directo. Y justamente por eso la escena duele más. No estamos viendo a Jesús descubrir a un enemigo infiltrado, sino señalar a un hombre sentado a su lado, todavía dentro del círculo, todavía recibiendo de su mano. Juan 13 presenta ese instante con una tensión contenida. Jesús moja el bocado y se lo da a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y es ahí donde el Evangelio vuelve a usar un lenguaje que debemos tratar con cuidado. Dice que Satanás entró en él. Eso expresa la interpretación teológica del texto sobre lo que está ocurriendo en el fondo de la traición. No existe evidencia concluyente para verificarlo por métodos históricos. Pero dentro de la narración de Juan sí cumple una función muy clara, mostrar que el acto de Judas no es solo una decisión práctica, sino una entrega total a una oscuridad que ya venía creciendo. Aún así, incluso si tomamos en serio ese marco teológico, Judas no aparece como una marioneta sin voluntad. Hasta aquí, los evangelios lo han mostrado tomando pasos concretos, guardando la bolsa, objetando en Betania, yendo a las autoridades, aceptando dinero, buscando el momento oportuno. La frase sobre Satanás no borra esa cadena de actos, más bien la envuelve en un significado religioso mayor. Esa es una distinción importante, porque si se pierde, también se pierde la tensión moral que los propios textos conservan. Después del bocado, Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. La frase es breve, y precisamente por eso resulta tan impresionante. No suena a sorpresa. No suena a confusión. Suena a una lucidez dolorosa, como si Jesús nombrara el paso final de algo que ya está en marcha. Sin embargo, Juan añade un detalle revelador, los demás en la mesa no entendieron por qué se lo decía. Algunos pensaron que, como Judas llevaba la bolsa, Jesús le estaba encargando comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Ese malentendido importa mucho. Significa que, para los otros discípulos, Judas seguía pareciendo confiable a simple vista. No había una señal externa evidente que lo delatara ante todos. Incluso en ese momento límite, la apariencia cotidiana seguía cubriendo la ruptura interior. Y ahí vuelve a aparecer, casi con ironía trágica, el tema del dinero. Algunos imaginan que Judas sale para comprar o para ayudar a los pobres, justamente las dos áreas asociadas a su función. Juan,
que ya ha interpretado su carácter de otro modo, deja que ese contraste quede flotando en la escena. Entonces Judas sale. Y Juan remata con una frase inolvidable, y era de noche. Claro que, en un sentido simple, era de noche de verdad. Pero también es difícil no ver ahí una carga simbólica. Juan suele escribir así. La oscuridad exterior acompaña la oscuridad moral que el relato atribuye a Judas. Decir esto no exige inventar más de lo que el texto permite, basta reconocer cómo este evangelio construye sus escenas. Judas abandona la mesa, abandona la compañía inmediata de Jesús, y entra en la noche con su decisión ya madura. Lo más desconcertante es que nada de esto ocurrió sin advertencias. Escuchó enseñanzas sobre el dinero. Vio gestos de compasión. Recibió confianza. Participó de la misión. Compartió la mesa final. Hasta le lavaron los pies. Si uno sigue únicamente la secuencia narrativa, cuesta sostener que Judas cayó en un solo instante. Lo que aparece es otra cosa, una acumulación de decisiones toleradas por dentro, quizá durante mucho tiempo, hasta que ya casi no queda espacio para volver atrás. Digo casi porque los textos muestran una trayectoria, pero no abren una ventana completa a sus últimos pensamientos. Hay cosas que simplemente no sabemos. Y entonces la pregunta cambia de forma. Ya no es solo cómo pudo traicionar. Es más inquietante todavía, ¿qué hace Jesús frente a un traidor que ya ha sido desenmascarado en silencio? No lo expone ante todos con un estallido. No detiene la cena. No le arranca una confesión pública. Le habla, lo deja salir, y el relato sigue avanzando hacia el huerto. Esa contención vuelve la escena más humana y más terrible. Porque el acuerdo ya existe. El dinero ya fue aceptado. La noche ya ha comenzado. Y lo siguiente es preguntarse cómo se cerró, fuera de la mesa, el trato que Judas había decidido cumplir. Pero Judas no llegó al final de la historia de un salto. Llegó por pasos. Y uno de esos pasos, quizá el más visible antes del acuerdo abierto, fue Betania. Allí la tensión deja de ser interior y se vuelve pública. La cena ocurre cerca de Jerusalén, cuando la Pascua ya está a la vista. Juan sitúa a Jesús en Betania, con Lázaro presente y con Marta sirviendo. Es un escenario cargado de memoria, el amigo que había vuelto de la muerte, la familia que recibe a Jesús, la mesa compartida en días decisivos. María toma entonces un perfume de nardo muy costoso y unge los pies de Jesús. No es un gesto pequeño, no es una cortesía automática. Es una entrega visible, casi excesiva, de esas que solo se entienden del todo cuando uno ve cuánto vale lo que está derramando. Y ahí aparece la objeción. Judas dice que ese perfume se podría haber vendido por 300 denarios y dado a los pobres. La cifra importa porque comunica escala, no hablamos de una suma marginal, sino de un valor enorme. El texto no pide que la midamos en moneda moderna para captar el impacto. Basta con oírlo, 300 jornadas de trabajo, algo cercano a un año entero de salario para un trabajador común. Una fortuna vertida sobre los pies de Jesús. Aquí el relato se parte en dos. Por un lado, la queja suena razonable. Por otro, Juan aclara que Judas no dijo eso por compasión, sino porque era ladrón y se servía de la bolsa común. Esa es la clave del pasaje, y conviene decirlo así, es la interpretación que ofrece el Evangelio de Juan sobre su motivo,
no una comprobación histórica independiente. Pero dentro del relato la acusación es directa. Judas no está defendiendo a los pobres, está defendiendo su propio acceso al dinero. Si el perfume se vendía, el dinero pasaría por la bolsa que él manejaba. Y eso lo convierte en una escena de cálculo y de autojustificación disfrazada de piedad. La respuesta de Jesús también es decisiva. Él defiende a María. Dice que ha hecho una buena obra, y en Mateo incluso lo llama una cosa bella. También vincula el gesto con su sepultura cercana. Eso cambia el sentido de la escena, no era despilfarro, era una preparación anticipada. María parece captar algo que los demás aún no alcanzan a ver con claridad. Y Jesús, al protegerla en público, deja a Judas en evidencia sin convertir la escena en un espectáculo. La corrección es firme, pero contenida. Eso importa, porque el Evangelio no presenta la ruptura como un estallido instantáneo, sino como una degradación que ya venía creciendo. La pregunta entonces es ¿qué hace Judas con esa corrección? No tenemos una confesión interna. No hay un monólogo suyo explicando el momento exacto en que cruza la línea. Lo que sí vemos es el movimiento siguiente, el acercamiento a las autoridades. Pero antes de ir allí, el texto de Juan y Lucas deja caer otra capa oscura, y conviene nombrarla con cuidado. Lucas dice que Satanás entró en Judas. Eso pertenece al lenguaje teológico del relato, no a una comprobación histórica independiente. Aún así, dentro de la narración expresa algo claro, la traición ya no es solo una mala idea. Es una voluntad abierta al mal. Esa apertura coincide con el contexto de Pascua, cuando Jerusalén está llena, la tensión sube y los principales sacerdotes y escribas buscan una manera de arrestar a Jesús sin provocar disturbios. Judas conoce al grupo por dentro. Sabe cómo se mueven, dónde podrían reunirse y cómo encontrar a Jesús lejos de la multitud. Esa información lo vuelve útil para quienes quieren detenerlo sin ruido. Y entonces ocurre el giro más frío del camino, Judas va a los principales sacerdotes y negocia. El detalle de Mateo es brutal en su simplicidad. Les pregunta qué le darán si él se lo entrega. No habla de verdad, ni de doctrina, ni de conciencia. Habla de pago. El acuerdo llega a 30 piezas de plata. Esa cifra no es casual en la lectura cristiana posterior, se la ha conectado con Éxodo y con Zacarías, pero eso debe entenderse como lectura intertextual de la tradición, no como prueba histórica adicional sobre la mente de Judas. Lo seguro es otra cosa, el relato quiere que veamos el precio como insulto y como cumplimiento de una línea profética ya reconocida por la comunidad creyente. Todavía falta la última cena, donde todo se vuelve más íntimo y más duro. Pero aquí ya se ve el puente completo, de la queja ante el perfume, a la reserva moral, al cálculo, y de ahí al trato con los enemigos de Jesús. La pregunta ya no es solo qué pensaba Judas. Es qué clase de puerta se fue abriendo, una y otra vez, hasta que la traición dejó de ser una tentación y se convirtió en decisión. En ese punto, la tensión ya no era abstracta. No se trataba solo de profecía, ni solo de ambición, ni siquiera solo de dinero. Era una ciudad saturada por la Pascua, miles de peregrinos entrando y saliendo, y unas autoridades que querían actuar sin encender a la multitud. Lucas sitúa la conspiración justamente ahí, cuando la fiesta se acercaba y el margen para moverse era mínimo. Eso importa, porque Judas no negocia en el vacío, entra en una situación ya cargada, y la usa con precisión.
Los textos dicen que fue a los principales sacerdotes y a los oficiales, no como un improvisado perdido, sino como alguien que sabía a quién acudir y qué ofrecer. Y lo que ofrece es acceso. No fuerza, no testimonio público, no una acusación abierta. Ofrece el momento privado, la ausencia de gente, el punto exacto donde Jesús podía ser detenido sin escándalo. Ese detalle cambia el peso moral de la escena. Judas no entrega una idea, entrega una ubicación humana, una vulnerabilidad concreta. Mateo añade el precio, 30 piezas de plata. Hay que decirlo con cuidado. La conexión con Éxodo 21:32 y con Zacarías 11:12-13 pertenece a la lectura intertextual cristiana de las Escrituras. Es una interpretación teológica muy antigua y muy poderosa, pero no es una prueba histórica independiente de lo que Judas pensó. Lo que sí muestran los evangelios es el efecto narrativo de esa suma, un precio pequeño para una vida inmensa, una cantidad que suena a desprecio, casi a insulto. El relato quiere que sintamos el contraste. Y luego viene otra capa, todavía más difícil de tratar. Lucas dice que Satanás entró en Judas. Juan también usa ese lenguaje después. Eso no es un dato que podamos verificar con métodos históricos, es el modo en que los evangelios explican la profundidad espiritual de lo que está ocurriendo. No elimina la decisión de Judas, pero la sitúa dentro de una batalla más grande que él mismo. La tradición cristiana no habla aquí de una simple mala racha. Habla de una puerta abierta al mal. Aún así, no conviene borrar la agencia de Judas detrás de esa formulación. El propio relato insiste en que él va, conversa, acuerda, espera. No aparece arrastrado por otros como un objeto sin voluntad. Se mueve, pregunta cuánto le darán, acepta, y empieza a buscar el momento oportuno. Eso es importante, porque el texto no lo presenta como una marioneta sin responsabilidad. Lo presenta como alguien que tomó decisiones dentro de un marco que los creyentes leen como profético. Aquí está el nudo real, el mismo personaje que había estado tan cerca de Jesús, que había visto milagros, escuchado enseñanzas sobre el dinero y recibido confianza práctica, ahora convierte ese acceso en instrumento de traición. No sale de la historia por ignorancia, sino por una serie de pasos que ya venían deformándolo por dentro. La negociación con los sacerdotes no cae del cielo, es la cristalización de una deriva. Y sin embargo, el relato todavía no cierra el caso. Porque falta lo más incómodo de todo, Jesús sigue sentado a la mesa con él. Lo sabe, lo ve, lo recibe, le lava los pies, comparte el pan, y aún así no lo expulsa de inmediato. Esa es la parte que vuelve la historia casi insoportable. Si Judas ya había decidido, ¿por qué Jesús sigue tratándolo como discípulo? Si la puerta estaba abierta al mal, ¿por qué la mesa sigue puesta? La respuesta, por ahora, solo puede quedar suspendida ahí. En la mesa, todo ya estaba dicho sin decirse del todo. Jesús había lavado los pies, había hablado de servicio, había anunciado que uno de los suyos lo entregaría, y aún así seguía allí, frente a Judas, sin romper la comunión de la cena. Ese detalle no se puede suavizar, el traidor no está fuera de la habitación, sino dentro del círculo más íntimo, sosteniendo todavía el pan de Pascua con las mismas manos que ya habían empezado a cerrarse sobre su decisión. La escena es fuerte precisamente porque no resuelve la tensión, la vuelve visible. Judas no aparece como un extraño irrumpiendo desde fuera, sino como alguien que ha seguido comiendo,
escuchando y callando mientras la traición maduraba. Juan deja claro que Jesús sabía quién era. Eso es afirmación del texto, no un dato que podamos verificar por otros medios, pero dentro del relato es decisivo. Jesús no improvisa su reacción. Ve a Judas antes de que actúe. Lo conoce antes del golpe. Y, aún así, no lo expulsa en ese momento. Lo recibe hasta el final del gesto, como si todavía quedara una rendija abierta para volver atrás. También hay que decirlo con precisión, los evangelios no describen aquí una lucha interna de Judas con palabras directas. No oímos su conciencia. No tenemos acceso a un monólogo secreto. Lo que sí tenemos es la progresión de sus actos y el modo en que el relato los interpreta. Primero la bolsa, luego la protesta interesada, luego el acuerdo con los sacerdotes, luego la presencia en la cena. Esa cadena basta para mostrar una responsabilidad concreta. No hace falta inventarle una psicología completa para sostener que eligió. El texto ya lo hace. Pero tampoco permite afirmar una libertad simple, limpia, aislada de todo marco. Lucas usa el lenguaje de que Satanás entró en Judas. Juan vuelve a decir que Satanás entró en él después del bocado. Eso pertenece a la teología del relato, no a una comprobación histórica en sentido moderno. Aún así, los evangelios no lo usan para borrar la culpa humana, sino para colocarla dentro de una lucha más grande. Judas no queda absuelto por fuerzas oscuras. Sigue siendo el que va, el que negocia, el que busca el momento, el que entrega. El mal lo toca, pero no lo convierte en una sombra sin voluntad. Y aquí está la pregunta que no se puede evitar: si Jesús lo sabía, si lo lavó, si lo llamó cerca hasta el borde mismo de la traición, ¿qué estaba ofreciendo realmente? La respuesta más obvia es que el relato muestra una última misericordia, no una coacción. Jesús no obliga a Judas a cambiar. Le da presencia, pan, servicio, aviso. Lo demás queda en manos de Judas. Ese es el punto más duro de todos. La cercanía de Jesús no anula la decisión humana, la hace más seria. Por eso, cuando la historia llegue a su desenlace, no será solo la caída de un hombre alcanzado por un destino escrito. Será también la historia de alguien que estuvo cerca de la luz y siguió avanzando hacia la oscuridad por pasos reconocibles. La tradición cristiana lo leyó después como cumplimiento, como escritura hecha carne, como profecía realizada. Esa es una lectura posterior, teológica, no una prueba independiente de cada motivación. Pero dentro de los textos, ambas ideas conviven: anuncio y responsabilidad, presciencia y elección, mesa compartida y traición en marcha. La imagen final de esta parte no es la del dinero ni la de los sacerdotes. Es la de Jesús arrodillado ante el hombre que lo entregará. Ahí se mide todo. Judas todavía está allí, todavía puede retroceder, todavía oye. Que no lo haga es su tragedia. Que Jesús siga sirviéndolo es la medida de la paciencia del relato. La respuesta más rigurosa, dentro de estos textos, es que Judas fue ambas cosas a la vez, alguien situado dentro de un marco profético y un agente responsable de actos concretos. Los evangelios lo muestran como uno de los 12, con una función de confianza, implicado en el dinero común, presente en Betania, en la negociación con las autoridades y en la última cena. Eso no lo vuelve un mero símbolo. Lo vuelve una persona que tomó decisiones visibles, acumuló gestos, aceptó un acuerdo y siguió avanzando.
También es cierto que el relato no nos deja reconstruir su interior con precisión histórica. Podemos ver la codicia, la tensión, la ruptura y la progresión hacia la traición, pero no medir con certeza absoluta cada motivo íntimo. Cuando el texto habla de Satanás entrando en Judas, estamos ante el lenguaje teológico del Evangelio, no ante algo que pueda verificarse por otros medios. Y cuando la tradición cristiana lee en todo esto el cumplimiento de profecías antiguas, esa es una lectura de fe, fuerte y extendida según esa misma tradición, no una demostración independiente de cada detalle. Ahí está la dureza del caso. Los textos no resuelven de manera simple la tensión entre destino y libertad. La mantienen abierta. Jesús sabe. Jesús sirve. Jesús advierte. Judas oye. Judas acepta. Judas entrega. No aparece como una pieza arrastrada sin voluntad, ni como un hombre explicado por una sola nota moral. Aparece como alguien que caminó cerca de la luz y aún así fue cerrando puertas. Lo decisivo no fue un instante aislado, sino una serie de pasos. Eso es lo que hace la historia tan incómoda. La lección no es solo que la traición exista. Es más precisa que eso. Una persona puede convivir con lo sagrado, oír lo verdadero, participar de lo bueno y aún así permitir que el interés, el resentimiento o la doble vida la deformen desde dentro. El problema de Judas, tal como lo presenta la fuente, no empieza en el beso final. Empieza mucho antes, en la relación torcida con el dinero, en la justificación de sí mismo, en la distancia creciente entre lo que decía y lo que hacía. La caída rara vez se anuncia con estruendo, suele avanzar con pequeñas concesiones. Y, sin embargo, el relato también deja otra imagen. Jesús no deja de servir cuando sabe que será traicionado. Lava pies. Parte pan. Habla con claridad. Esa cercanía no borra la responsabilidad de Judas, pero sí revela el tipo de amor que el texto quiere poner delante del espectador. No un amor ingenuo, sino uno que ve, espera, confronta y todavía ofrece una última oportunidad. En el siguiente video podemos seguir la pregunta donde la tradición posterior la volvió todavía más oscura. ¿Qué pasó con Judas después? ¿Cómo murió según distintos relatos? ¿Y por qué su final generó versiones distintas dentro y fuera del Nuevo Testamento? Thì ngươi sẽ xin Ngài, và Ngài sẽ ban cho ngươi nước hằng sống. Thưa ông không có xô còn